23 del capítulo 5 porque vamos a hablar de ello, ya entrando en las características del fruto. Yo intentaba buscar una fruta o algo para mostraros, me he traído, pero bueno, he encontrado esto ahí en el mismo PowerPoint. Imaginaos una manzana o un plátano, vamos a hablar de un plátano. El plátano pues es característico porque tiene potasio, ayuda a los músculos. Rafael Nadal, por ejemplo, cuando está haciendo tenis, de pronto saca un plátano, se lo come, ¿verdad? No, últimamente no lo he visto, pero cuando ganaba eso hacía, comía mucho plátano durante su partido. Entonces te ayuda a los músculos, ¿no? La naranja, por ejemplo, es de los cítricos, la mandarina, naranja, el limón, todo esto, tiene mucha vitamina C. Esa es la característica de ese fruto. Cada fruto tiene características importantes, vitaminas, algo que nos ayuda. Pero, ¿qué os parecería si yo os enseñara un plátano transgénico, modificado genéticamente, y os digo, este plátano es especial porque no contiene potasio? O una naranja, os diga, fijaos, esta naranja es tan especial, la han modificado genéticamente para que no tenga nada de vitamina C. ¿Cuánto me compras? Mira, aquí tengo un saco lleno de ella. ¿Quieres comprar? ¿Compraríais estos frutos? ¿Compraríais eso? Yo creo que no, porque lo que buscas en ese fruto en particular pues es que tenga sus características, sus vitaminas. Pues obviamente nos sentiríamos decepcionados y no tendríamos motivación alguna para comprar estos frutos. Bueno, el fruto del Espíritu tiene unas características, 9 para ser precisos, 9 características. Y es un fruto con todas estas vitaminas, si se puede decir. O piensa en una mandarina, que por mi zona ahí en Valencia, pues hay muy buenas mandarinas. Tú la pelas, la mandarina, y ves los gajos, ¿no? ¿Se dice aquí gajos también? Pues piensa en el fruto del Espíritu con esos 9 gajos. Si tú quitas uno, ya no tienes una mandarina, tienes una porción de mandarina, pero no la tienes completa. Entonces, tiene que incluir todas estas 9 características para que sea el fruto del Espíritu. Entonces, ahí los espacios, el fruto del Espíritu es un fruto con 9 características o bondades, de tal forma que la ausencia de cualquiera de estas cualidades estropea o daña la perfección del fruto. Tú no quieres que el fruto se dañe, sino que se mantenga perfecto, pues así es el fruto del Espíritu. Vamos a ver varias características antes de entrar a las 9 características, vitaminas del fruto. Vamos a ver otras características. Por ejemplo, la Biblia aquí nos dice que es un fruto maduro. Es algo que ya el Señor está produciendo en el creyente. Un fruto listo para ser de beneficio a otros y a ti mismo también. Por ejemplo, la fe. La fe no puedes forzar a alguien para que tenga fe. Es algo que tú debes desarrollar, tu fe para con Dios. Entonces es algo maduro en total el fruto. La palabra fruto se usa aquí para denotar un producto maduro y es una ilustración muy usada por Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. En vuestras lecturas, si habéis hecho las tareas, os habéis dado cuenta de esto. Muchas veces sale el fruto. En muchas parábolas también del Señor Jesús. No solamente tiene la imagen de ser delicioso, un fruto, delicioso, provechoso. Por ejemplo, si estás trabajando duramente en el campo y al final de tu trabajo tú llegas a casa y sacas naranjas y empiezas a hacer un zumo y te lo bebes, dices, qué satisfacción, ¿no? Después de estar trabajando, después de llegar cansado, pues un buen zumo de naranja. También tiene el beneficio de ser provechoso. No solamente es
delicioso, sino también es provechoso. Nos ayuda al organismo tremendamente. Y eso fue lo que dijimos cuando hablábamos de fruto, de esa palabra que Pablo escogió. Pablo escoge con toda precisión esta palabra para contrarrestarla de las obras de la carne. Ambas palabras, obras y fruto, tienen la idea de producir algo. ¿Sí? Pablo tiene esta idea, las obras también producen algo, pero es algo malo. Sin embargo, el fruto del Espíritu produce algo que es bueno, que es satisfactorio, que es provechoso para nuestra vida. Las obras, dan muerte. Ya lo tenemos ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Alguien trabaja aquí? Sí, ¿no? ¿Quién trabaja? ¿Quiénes son los trabajadores aquí? Muy bien, los currantes, como dicen aquí. Muy bien. Pues al final del mes, no sé si te pagan por mes o semana o lo que sea, pero al final tú mereces tu salario. Vas con esa expectativa de ver, no sé, en tu cuenta o el sobre o lo que sea, tu salario. Pues la Biblia habla de que la paga del pecado, el salario del pecado, es muerte. Es muerte. Ya hablamos un poquito de eso. No solamente es la muerte eterna, para el creyente ya sabemos que no vamos a ir. La salvación no se pierde, no vamos a la muerte eterna. Pero sí, si estás viviendo para la carne, tienes la parte de la muerte que es dolor, que es frustración, que es enfermedad, que pueden venir a causa del pecado y otras cosas. Entonces, en ese caso sí, los salvos pueden tener muerte como a manera de dolor, sufrimiento, etc. El fruto del Espíritu también tiene como objetivo producir algo y ser provechoso al creyente. Aparte de ser algo bueno, es provechoso, es bueno para nosotros. Habíamos señalado que se usa la palabra fruto para reforzar la idea de que es la combinación de todas estas características. Es la combinación de todas estas características las que deben salir del creyente que vive bajo el dominio del Espíritu Santo. Es la combinación de todas estas características que deben brotar del creyente que está bajo el dominio del Espíritu Santo. Yo espero que esa sea nuestra meta, incluso para todos, para jóvenes, para adultos, estar bajo el dominio del Espíritu Santo y producir así el fruto. Decíamos que es un fruto. No puedes quitar algo de ese fruto. Entonces ya no tendrías un fruto. Porque ¿qué es amor sin paciencia? Imagínate tú que tú digas, yo tengo amor. Ah, pero no soy nada paciente, ¿no? Pues ¿qué clase de amor vas a demostrar si no eres paciente con el que está a tu lado? ¿Sí? ¿Qué clase de amor? Si no tienes paciencia con tu familia, tus padres o hermanos, pues no se puede separar estas características, van juntas. ¿O cómo me dices que tienes fe si no muestras benignidad a otros? También Santiago hace este punto, dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque si alguno tiene necesidad y viene a ti y te dice, oye, me falta de comer, me falta abrigo, y tú le dices, ve en paz, que Dios te lo dé, y tienes que darle y no lo haces, o sea, puedes ser benigno y no lo eres, entonces, ¿de qué aprovecha tu fe? Entonces, vemos que son todas estas cualidades las que han de aflorar en el creyente, y esa es nuestra meta, debe ser nuestra meta: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, todas ellas. Inciso B, otra característica es el fruto del Espíritu. Es un fruto maduro y es el fruto del Espíritu.
La especificación del Espíritu también es usada con todo propósito por el apóstol Pablo. Significa que el fruto pertenece al Espíritu. No es del creyente. No es de la iglesia. No es el fruto que vamos a sacar en la iglesia. No es el fruto de lo que puedas hacer tú en tus fuerzas, sino es el fruto de la operación del Espíritu en el creyente. Se usa para contrarrestar las obras de la carne, y como dice Matthew Henry, ahí tenemos ahí una cita de él. ¿Alguien lo puede leer? Ahí, ¿Enrique? ¿Te llamas Enrique? ¿Tú el de la camisa roja? No. ¿Cuál es tu nombre, perdón? David. David, lo siento. Estoy con los nombres. ¿Puedes leer la cita de Matthew Henry? Ahí. Sí. Aquí podemos observar Sí. como el pecado era el nombre de las obras de la carne, ya que la carne, toda naturaleza corrupta, es el principio que mueve e induce al hombre hacia él. Así se escogió el término del fruto del Espíritu, porque concede completamente el Espíritu y como el fruto procede de la raíz. Así es, el fruto del Espíritu porque procede completamente del Espíritu, como el fruto procede de la raíz. Así el Espíritu es el que hace que aflore este fruto. Entonces tenemos que el fruto es lo que un creyente fiel produce debido a la operación continua del Espíritu Santo en su vida. Debido a la operación continua del Espíritu Santo en su vida. Sí, es el fruto del Espíritu, pero no por ello vamos a dejar la tarea ardua, trabajo duro de andar en el Espíritu. Tú vas a producir el Espíritu, el fruto del Espíritu, andando en el Espíritu. La primera lección era andar para fructificar. No quieras que salga amor y gozo y paz si tú no andas en el Espíritu, si estás en la carne. No va a aflorar ese fruto. El trabajo duro de andar en el Espíritu, estar atentos a su voz y guiarnos o dejarnos guiar por Él. Dejarnos guiar por Él. Bueno, ya hemos leído estos versículos, pero ahí en Gálatas 5, 2 veces se menciona esta idea. Digo pues, andad en el Espíritu. Versículo 18. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ser guiados y andar en el Espíritu. Inciso fe, cualidades del fruto. Las cualidades. A ver, hay muchas maneras de poder estudiar el fruto del Espíritu. Y si vosotros leéis algunos comentarios de creyentes, vais a encontrar diferentes opiniones en cuanto a ello. Pero una postura que me ha gustado mucho es la de dividir 3 grupos de 3. Y las primeras 3 cualidades están en relación con Dios, ¿vale? Desde luego, cuando leemos las cualidades, nos llama la atención las bondades que ofrece. ¿Quién no quiere tener amor, o gozo, o paz? Todo el mundo quiere desarrollar esas cosas. Y por eso hoy tenemos aquí más de 40 personas que quieren entender qué es esto del fruto, ¿no? Bueno, el cristianismo es vestirse de Cristo. Y si te fijas, amor, gozo, paz, paciencia, todo esto lo refleja Cristo, Jesucristo en su vida. Él es el modelo. Cristianismo, si tú te dices cristiano, debes vestirte de Cristo. Cada día por la mañana debemos levantarnos, ponernos nuestra ropa para salir a la calle y luego decir, ahora me voy a vestir de amor, de gozo, de paz, de todas las cualidades que Cristo reflejó. Saber que estamos imitando a Cristo. Recordemos que en la mente de Pablo y guiado por el Espíritu, él está agrupando estas cualidades con características similares. Así que vamos a dividir
en 3 grupos, ¿vale? 3 cualidades en relación con Dios. 3 cualidades en relación con Dios. ¿Por qué decimos esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún joven? ¿Por qué 3 cualidades en relación con Dios? Y estamos hablando de amor, gozo y paz. Porque, bueno, en 1 de Juan nos queda claro, Dios es amor. Dios es amor. Él es el que nos ha dado el modelo del amor real. El mundo puede tener amor, pero jamás va a ser el amor de Dios. Porque Dios es amor y Dios es el que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es una acción, es un dar. No es como lo que el mundo ofrece, ¿no? El amor del mundo es convenenciero, es caprichoso, es mientras me vaya bien, estamos juntos, y a la que ya no nos va bien, nos separamos. Y eso no es el amor. Entonces, 3 cualidades en relación con Dios. Dios es nuestro modelo para el amor. Dios derrama su amor en nosotros para que nosotros podamos amar a otros. Él nos enseña qué es el verdadero amor y nos derrama este amor en nosotros. Así que, creyentes, podemos amar porque ahora conocemos el amor de Dios. Antes no, le llamábamos amor, pero no era amor real. Ahora en Cristo sí que tenemos ese amor verdadero. Vamos a Romanos 5:5. Vamos a Romanos 5:5. Por eso es importante, joven, señorita, que cuando te vayas a casar, te cases con un creyente. Porque si es un incrédulo, no te va a poder dar el amor de Dios. Ya puedes hacer lo que quieras, pero no te va a dar amor de Dios. A lo mejor te va a dar dinero, te va a dar atención, cariño, si quieres, pero el amor sacrificial, incondicional y más que eso, solo se aprende de Dios. Y si no tiene a Cristo, olvídalo. Primer requisito, que sea creyente, la chica o el chico. Fijaos aquí, 5:5, todos juntos vamos a leer. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu de Dios que nos ha derramado este amor. Nos ha dado el ejemplo y luego nos lo ha compartido para poder amar a otros. Porque también 1 de Juan dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano y aborrece a su hermano, no es de Dios, porque no puede ser. Luego tenemos el gozo en estas 3 cualidades. Amor, gozo. El gozo es como el mercurio de tu temperamento, de tu termómetro. Imagínate tu vida tiene un mercurio y ese es el gozo. Si estás muy gozoso, entonces quiere decir que estás bien en el espíritu, que estás dejando que el Señor trabaje en ti. Es una de las maneras que puedes reflejar. Aquel que está así, algo que está durmiendo ahora, en esta hora, pues entonces, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo? El mercurio es el gozo de tu termómetro, que muestra nuestro estado actual de acuerdo a la atmósfera que nos rodea. Y notad conmigo que el gozo y la paz, amor, gozo, paz, gozo y paz, son los 2 ingredientes del reino de Dios. Vamos a Romanos 14. Romanos 14. 17. Igual vamos a leer todos juntos. Romanos 14, 17. ¿Listos? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra vez, en el Espíritu Santo.
Pablo lo tenía muy claro, ¿no? Paz y gozo es el reino de Dios. El reino de Dios se compone de paz, porque has hecho la paz por medio de Cristo, o Él hizo la paz para con nosotros y para con Dios. Y es gozo. Ya estamos viviendo el reino. En cierta manera, estamos ya teniendo los primeros frutos del reino de Dios. Es verdad, no estamos en el cielo aún y estamos reinando con Él, pero ya tienes el gozo y la paz que son componentes del reino de Dios. Debemos manifestarlo como creyentes al mundo. Y cuando te vean, digan, qué chico tan... Bueno, ellos no usarán la palabra gozoso, pero sí usarán la palabra, qué chico tan alegre, qué chica tan maja, ¿no? ¿Por qué? Porque el gozo está en nuestra vida. Entonces, 3 cualidades en relación con Dios. Amor, lo aprendes de Él, lo recibes de Él para dar a otros. El gozo es tu termómetro. Y la paz, que también son 2 características del reino de Dios. Muchos comparan estos 3 con una construcción y dicen, el amor es el fundamento, el gozo sería la estructura y la paz la corona del edificio. Amor, gozo y paz componen esta estructura. Y el origen de estas 3 cualidades es Dios. En Él está el gozo perfecto. Él nos enseña el amor perfecto y con Él se hace la paz. Si no tienes paz, si no has hecho la paz con Dios, pues aún vives en tus delitos y pecados, dice Pablo. Así que hagamos la paz con nuestro Señor. Bien, las otras 3 cualidades, ¿cuáles son? Paciencia, benignidad y bondad. 3 cualidades en relación con otros. Porque la paciencia, pues, tienes que desarrollarla con otras personas. A veces hay que tener paciencia para que una oración que estamos pidiendo a Dios, Dios nos diga la respuesta, ¿no? Pero más bien la idea aquí es paciencia con otros, benignidad con otros, bondad con otros. Y estas 3 cualidades empiezan muy pasivos, porque la paciencia es simplemente no hacer nada, es estar, cuando otro está sacándote de tus casillas, tú ser paciente, pasivo y decir, me voy a esperar, me voy a aguantar un poco, ¿verdad? Y luego siguen más activos. Benignidad es ya hacer algo por la otra persona. Y bondad es ya demostrar realmente que hay bondad en ti, porque Dios te ha salvado, Dios te está transformando y tú puedes ahora hacer algo por los demás. Entonces, este grupo comienza siendo pasivo, pero termina siendo activo. Paciencia es pasivo, bondad es un poco más acción, más activo, dar, y ya benignidad es ser benigno, ser afable, benévolo, piadoso. Así que el espacio ahí es, comienzan siendo pasivos, pero terminan siendo activos, estos 3, para con los demás. ¿Vale? Y los otros 3, el último grupo de 3. 3 cualidades en relación con uno mismo. Sí, porque tu fe no la puedes forzar en otros. Tu fe, simplemente creces en la fe para con Dios y tú has de crecer en la fe. Fe, mansedumbre y templanza. Estos 3 se refieren a la autoevaluación en la vida cristiana. La fe aquí mencionada, por ejemplo, no se refiere al medio de salvación, o sea, la fe que tú pusiste para ser salvo, eso es una cosa, pero se refiere más bien a la fe diaria, que has de demostrar tu fe en Dios. Señor, me falta esto. Señor, viene final de mes, tengo facturas que pagar y tengo necesidad. Señor, quiero que mi familiar, tal persona sea salva. Te estoy pidiendo con fe, desarrollar la fe en la vida cristiana.
el instrumento, bueno, dice, continuamente tenemos que fortalecer nuestra fe. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10. ¿Algún joven que se ofrezca para leer? Hebreos capítulo 10. Versículos 21 y 22. Sí, adelante. Teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así es. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. También hay otro versículo que dice que el que se acerca a Dios ha de creer que hay, que existe, ¿verdad? Esa es la fe. Y con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La fe se debe ejercitar. Luego también 1 de Pedro 1.7. 1 de Pedro 1.7. A ver si una chica puede leer ahora. 1 de Pedro 1.7. ¿Quieres leerlo? Muy bien. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y precisamente el punto de esta carta de Pedro es que estaban pasando por tribulaciones, por aflicciones, estaban siendo falsamente acusados los cristianos, y él dice que la prueba produzca fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que es verdad, la fe hay que desarrollarla día a día en la vida cristiana. No es, ya tuve fe el día de mi salvación, ya no más. No, estamos equivocados y vamos por ahí. Hay que incrementar nuestra fe en Dios, en las promesas que nos ha dejado y nuestra confianza en el Señor. Luego, mansedumbre, mientras que la mansedumbre es la condición de ser dócil. ¿Quién nos recuerda a nuestro Salvador diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde? Manso, mansedumbre, ¿qué es eso? Manso y humilde de corazón. Vamos a hablar más de esta característica. Pero es la condición de ser dócil. La fe es la que nos capacita para tener templanza, que es sinónimo de dominio propio. Dominio propio es templanza. Es el sinónimo. Y entonces yo debo desarrollar mi dominio propio. Yo debo desarrollar mi fe en Dios. Yo debo de ser manso como Jesucristo lo fue. Y yo debo de desarrollar mi dominio propio. Esas son cualidades en relación con uno mismo. Vamos a 2 de Pedro y leeremos estos versículos que están ahí. 2 de Pedro 1, 5 y 6. De este lado, si alguien quiere leer de este lado, 2 de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor, muy bien. Fijaos que esta es otra lista de cualidades, pero Pedro está teniendo otra idea, porque el amor, cuando era primero en la lista de Pablo, en la lista de Pedro es el último, amor. Pero ahí en medio encontramos dominio propio, y esa es la misma palabra de templanza. ¿Sí? Eso es lo que quería resaltar aquí. Templanza, dominio propio. Y Pedro también lo ve como algo muy importante para el creyente. Bien, me voy a pasar un poco a la tercera sesión, tenemos tiempo y así avanzamos. Simplemente estos pasajes. Habíamos dejado de tarea algunos pasajes para leer. No sé si recuerdas de qué trata el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no
será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ahí tenemos la imagen de un árbol, porque vamos a ver el diagrama del árbol en la siguiente sesión. ¿Cómo puedes realmente producir fruto? Hay que ir a la raíz. A veces nos pasamos mucho tiempo en las ramas, es como se dice, andamos por las ramas, ¿no? Y decimos, fruto malo, déjalo, produce fruto bueno. Vale, pero no solamente nos va a valer simplemente cambiar de fruto. Hay que hacer algo en la raíz. Y eso es lo que quiero ver en la siguiente sesión. Pero Salmo 1 nos trata de eso. Salmo 80, ¿alguien se acuerda? Salmo 80, ¿alguien que haya leído? Trata sobre la vid de Israel. Ahí encontramos la vid de Israel. Como Israel es una vid que ha sido trabajada por Dios, cuidada, labrada. Y casi igual, Isaías 5, 1 al 7, es el canto de la viña, donde ahora Dios está diciendo, yo he preparado una viña, yo la he cercado, yo he hecho tantas cosas por Israel, pero después no produjo fruto. Cuando fui a ver el fruto eran uvas silvestres, y eso obviamente no es lo que Dios esperaba. Entonces, muchas veces se habla del árbol. Mateo 7 nos dice, por sus frutos los conoceréis, y hace esa advertencia también sobre los falsos maestros. Por sus frutos los conoceréis, y también lo usamos pues para saber si alguno es creyente o no. ¿Cómo puedo saber si esta persona es creyente? Bueno, ha de manifestar un fruto. Y finalmente Mateo 12, que trata de hace el árbol bueno y su fruto será bueno. Si no tienes un árbol bueno, pues no tendrás fruto bueno. Pero de eso trata ahí en Mateo 12, 33 al 36, 7. Así que nos vamos ahora al descanso simplemente pensando, Dios ha dicho mucho sobre árboles y sobre fruto. Cuando Dios dice una cosa una vez, ya tenemos que poner atención. Pero cuando la dice, aquí tenemos 5 pasajes, deberíamos de poner todo oído y atender bien lo que Dios quiere decir en cuanto al árbol, que es tu vida, mi vida, y a los frutos que estamos sacando. La próxima vamos a ver el diagrama del árbol que estaremos analizando. Muy bien, vamos a dejarlo aquí y podemos entonces, ya está listo el... Sí, pero ¿avanzamos un poco más? ¿Quieres que avancemos? Vale, vamos a avanzar un poco. El diagrama del árbol. Bueno, a ver, este es el árbol entero, ¿vale? El diagrama entero, pero claro, como no se ve mucho, lo tenéis ahí en vuestras hojas. Esta es la parte de abajo, nuestras creencias. Yo quiero que pensemos todos, lo que Dios dice es real y verdadero, y ahí está la palabra de Dios, es la tierra, y esto se cumple para todos, creyentes o no creyentes. Los que no creen en la palabra de Dios, pues la palabra es real, ellos eligen no creerla, pero ahí está la palabra, es el fundamento, es la tierra, y esto se cumple para todos nosotros, ¿vale? El árbol obviamente es tu vida y mi vida, y estamos arraigados en la palabra de Dios. De hecho, en un pasaje Pablo dice, arraigados y sobreedificados en él, ¿verdad? Lo que Dios dice es real, pero de ahí parte una decisión, una Y, un punto de decisión. ¿Voy a creer lo que Dios dice o no voy a creerlo? Y si te das cuenta, cuando estamos enfrente de una tentación, esa es la decisión. ¿Voy a escoger hacer lo que Dios dice en su palabra, lo que sé que agrada a Dios? ¿O voy a escoger
pues otra cosa, que el resultado es agradarme a mí. Solo hay dos opciones, o agrado a Dios, Dios primero, o yo primero. ¿Sí? Y así es con todas las cosas. O creo en Dios y me voy por aquí, o creo en mí y me prefiero yo a mí mismo, y entonces soy incrédulo a la palabra de Dios, o simplemente no le hago caso, ya no me fijo ni siquiera en lo que dice la palabra de Dios, yo escojo mi propia ruta y ya está. Y por eso la Biblia dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y el mundo incrédulo está haciendo eso. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas para escoger, complaciendo a Dios o complaciendo al yo. Solamente dos elecciones. Si yo escojo a Dios, si yo creo en la palabra de Dios y digo, voy a confiar, voy a tener fe en mi Dios y voy a hacer lo que aquí dice, ¿sí? Ante la tentación o ante algo, entonces yo voy a creer que Dios está en control, pase lo que pase. Yo voy a creer que Dios es bueno, y si me ha tocado ese profesor de la escuela, bueno, Dios es bueno y Dios sabe por qué, y voy a intentar hacerlo mejor para el Señor. Si yo voy a creer que Dios es grande y que mis problemas son pequeños, que no hay nada imposible para Dios, yo voy a creer que Dios me ama y que Dios es santo. Yo escojo este lado del árbol. Luego veremos el fruto que produce este lado. Pero yo lo que quiero que veamos es que hay una raíz donde yo elijo y de ahí determina el fruto. Podemos pasar todo el resto de la conferencia hablando del fruto, pero si no hablamos de la raíz, mal asunto, porque vamos a ir, bueno, eso es lo que nos pasa cuando venimos de campamento, sobre todo jóvenes y algunos adultos también. Regresamos de campamento, venga, vamos a hacer cosas para el Señor. Antes escuchaba esta música, la quito, y ahora voy a escuchar esta, muy bien. Antes me saltaba clases, me hacía campana, pues ahora ya no, ya voy a intentar ir a todas las clases, ¿no? Quitamos mal fruto, ponemos buen fruto. Pero si no renovamos el porqué, si no llegamos al porqué ahí abajo, a decir, es que lo voy a hacer por Dios, porque Dios me lo está pidiendo, y encuentro los pasajes. ¿Por qué dice Dios que no debo escuchar esa música? A ver, voy a analizarlo, voy a ver qué tipo de música agrada a Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre esto? O entretenimiento, o amistades, lo que sea. Cuando no voy abajo, entonces ese cambio de fruto, al rato volvemos a poner el otro fruto. Al rato volvemos a dejar de escuchar música cristiana o buena y empezamos a escuchar música mala. Y volvemos otra vez a las campanas y a seguir haciendo caso a los amigos y hacer todo lo que antes hacíamos. Porque no estamos renovando la mente. Renovando la mente, ese es un concepto clave. Por eso aquí dice renovación. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la mente es entender qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a ese mal fruto, para ya no hacerlo, entender y decir, por eso es que Dios dice que no debo robar. Y Dios, ¿qué dice? Que debo trabajar, vale, para poder compartir con otros. Pues venga, ya no voy a robar, voy a trabajar. Por eso es que Dios dice que no debo mentir, porque Él es verdad. ¿Cómo voy a mentir si soy un hijo de Dios y mi Padre lo que me enseña es la verdad, a decir la verdad? Entonces voy a dejar la mentira y voy a decir la verdad. Pero hay que transformar nuestro entendimiento, si no estamos cambiando frutos simplemente y no nos va a durar. Nos dura un mes quizás y volvemos a lo mismo, ¿vale? Entonces esa parte es importante. Después llegamos a los deseos. Una vez que tu creencia ya has escogido por dónde vas a ir, crees en Dios, tu deseo va a ser agradar a Dios. No crees en Dios, te crees a ti mismo,
Tú dices, esto está bien, yo pienso que no hay problema, lo voy a hacer. Pues entonces tu deseo va a ser agradarte a ti mismo. Y por eso hay preguntas aquí. ¿Qué o quién está por encima de mí? Si yo soy el que dicto las cosas de mi vida, pues ¿quién está por encima de mí? Nadie. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué merezco? Son las preguntas que me haré si yo estoy gobernando mi vida. Si me estoy yendo por este lado codicioso de los deseos del corazón. ¿Qué me hará feliz? Y por eso es que a veces pues aún vemos jóvenes, y perdón que haga tanto énfasis en los jóvenes, pero yo llevo el grupo de jóvenes ahí en la Iglesia Bautista Manuel, que aún se casan con incrédulos. Y dices, ¿pero por qué? Es que me hace feliz. Vale, pero estás tomando este lado, no estás creyendo lo que dice Dios. Si Dios te lo está advirtiendo, es por algo. Te crees a ti mismo y buscas satisfacer tus deseos. ¿Qué solucionará mis problemas? ¿Qué es tan importante y qué trato de conseguir al punto de desobedecer a Dios? Mientras que si yo elijo ser obediente a Dios y creer en Dios, ¿en qué maneras esto pone a Cristo primero y por encima de todo? ¿Qué es lo que más complace a mi Dios? Serían las preguntas que nos haríamos. ¿Qué mostrará mi creencia y mi confianza en Dios en este punto de decisión? ¿Qué es lo que voy a hacer para agradar a Dios? Y obviamente aquí se desarrolla contentamiento con lo que Dios nos da, mientras que aquí hay codicia, hay simplemente egoísmo, pensar en uno mismo. Pero quiero volver a señalar, lo que tú crees aquí, las creencias de tu corazón se manifiestan en deseos. Y luego ya te vas por un lado o por otro. Y luego, finalmente, se muestran a los demás, porque antes no, lo que tú creías en tu corazón se quedaba ahí. Lo que tú deseabas se quedaba ahí, en tus pensamientos, en lo que tú estás pensando y maquinando, pero luego ya se manifiesta en fruto. Y la Biblia también habla de que el creyente puede producir fruto malo. Fruto malo. Y en las lecturas lo podéis ver, si no habéis tenido la oportunidad de hacerlo, hacedlas, porque hay mucho sobre el fruto malo también. Egoísmo, pereza, no obedecer a la autoridad, estilos modernos, modas, desobediencia, violencia, drogas, alcohol, pornografía, malos amigos, odio, inmoralidad. Todos estos son frutos que van a salir nuevamente porque tú has decidido allí abajo no creer a Dios, creerte a ti mismo. Entonces tuviste malos deseos y esos malos deseos se han manifestado. Iras, rupturas con los padres, enfados con tal y cual, yo qué sé, aquí materialista, odio, envidia, juzgar a otros, chismes. Todas estas cosas salen del corazón malo. Mientras que si tú allí abajo has creído en Dios y has dicho, Señor, es verdad, todo lo que tú dices es verdad, lo voy a hacer, voy a aprender más de tu palabra para seguirla, entonces el fruto que vas a brotar, vas a tener buenos deseos de agradar a Dios, y el fruto va a ser amor a Dios, amor a otros, paz, gozo, confianza en Dios, paciencia, ser dador, verdadero, amable, valentía, confesión, ofrecer perdón, control propio, autocontrol. Todas estas cosas se van a ver en tu vida. Y recuerda, por sus frutos los conoceréis. Porque a veces los pastores estamos así como, es que este hermano no sé si es creyente o no. Porque el fruto que veo no va de acuerdo a un creyente. Está a lo mejor creyendo a sí mismo y está decidiendo lo que él prefiere, lo que él quiere, dejándose llevar por sus deseos. Entonces, hermanos, ese es el diagrama del árbol. Y decíamos, cuando Dios dice una cosa una vez, cuando nos compara con árboles una vez, ya es para oírlo.
Pero cuando tenemos 5 pasajes que nos comparan con árboles, pues ya es para poner todo oído y decir, a ver, algo nos quiere decir Dios aquí. Y es precisamente esto. Las decisiones comienzan en lo que tú crees. Hay una frase ahí, debajo. Sí, aquí abajo, en el espacio que está en el primer cuadro, hay 2 cosas que tengo para escoger, complacer a Dios o a mi ser, ¿verdad? ¿Lo pusisteis? Nuestras creencias se convierten en deseos, metas en nuestra vida u objetivos. Si optamos por autocomplacernos, nuestros deseos reflejarán codicia. Mientras que si decidimos creer a Dios y a su palabra, estaremos contentos, contentamiento. ¿Vale? Y en el número 3, los 2 espacios aquí, en el corazón donde están las creencias, ahí es donde se comienza el fruto. Acordaros del árbol malo, fruto malo. Árbol bueno, fruto bueno. ¿Por qué? Porque la raíz es la que dictamina qué tipo de fruto. Finalmente, con este impulso positivo soy capaz de producir buen fruto. Ahora, tenemos aquí una frase donde está hay un dibujito con un dólar que está persiguiéndolo. Vamos a leerlo todos juntos, ¿vale? Esa frase que dice ahí. ¿Listos? Tú haces lo que haces y dices lo que dices porque tú deseas lo que deseas. Tú deseas lo que deseas porque tú crees lo que crees acerca de Dios, su palabra y acerca de ti mismo. ¿Vale? Interesante. Todo surge, todo nace de las creencias. Tú haces lo que haces y dices lo que dices porque tú deseas lo que deseas. Y tú deseas lo que deseas porque tú crees lo que crees acerca de Dios, de su palabra y lo que dice de ti mismo. Y ahí es donde todo surge. Muy bien, aquí lo vamos a dejar y después veremos el proceso del cambio. Bien, adelante hermano.